nadie nos va a parar. Sin Control Podcast, aquí se dice lar. Sin Control Podcast, aquí se dice la verdad. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Riendo y tirando lo que nadie quiere soltar. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Riendo y tirando lo que nadie quiere soltar. Sin miedo. Hoy nos acompaña alguien que vivió ese momento, quien sintió el silencio del océano y el peso de una decisión sin regreso. Un balsero del 94, un sobreviviente, una voz que trae consigo memoria, dolor y verdad. Bienvenido a Se Control Podcast. El señor Luis Santiago. Yo soy César. Y yo soy Gladys. Gracias, muchachos. Gracias, César. Gracias, Gladys. Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a nuestro podcast y gracias por el apoyo de verdad. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por transmitir la voz al mundo y darle a conocer al mundo a personas que de alguna manera sin querer, por la razón que haya sido, quedaron en el anonimato y nunca pudieron contar su historia. Y nada, es una historia más de tantas que hay por ahí. Así mismo es. ¿Qué parte de Cuba eres y cómo era tu vida antes del 94? Yo soy de un barrio intramuro de la ciudad de La Habana, San Miguel del Padrón, y me considero el producto socialmente bruto del malívolo proceso histórico revolucionario. Nací en un barrio marginal y, aunque me duela decirlo, es una realidad. Soy nacido y criado en el seno de una familia totalmente disfuncional. Pero como todo el mundo, como todo cubano, de a pie, vivía una vida normal. Con el día a día, estudié, me preparé, pasé el servicio y así, una vida normal hasta que llegó el año 94 que marcó una etapa diferente, totalmente diferente en muchos cubanos. A mí me tocó en el 94, hay quien le tocó en el 80, hay quien le tocó en el 61, hay quien le tocó mucho después. Esa era mi vida normal, cotidiana, un muchacho de barrio como otro cualquiera, a sus hijos detrás. Una mala decisión en lo que a mí respecta, pero esa fue su decisión, la respeté. Tenía un primo que logró ser profesional a muy temprana edad, que era como si fuera el ídolo de los primos, ¿sí? Un muchacho muy, muy bonito él como persona. Se graduó y se fue a vivir a Canadá y ahí se quedó. Pero definitivamente el año 80 marca una pauta en muchas familias cubanas. Claro, que no fue el año en que determinó que uno se va aclimatando, como ahora mismo, uno sabe, que está allí, va jugándole, dándole agua al dominó, como dice el cubano, y va sobreviviendo y va hasta un día, ¡pum! Que es cuando te marca, que ese día fue en el año 87. Yo estuve todo el año 87 preso, estaba en el ejército y el ejército siempre fue un muchacho un poco volátil. O sea, era muy difícil que yo no pudiera contener cosas dentro de mí. Eso era explosivo. Y me marcó de una manera... Se ensañaron conmigo, estuve preso y después que salí de la prisión de un centro penitenciario militar, era como ¡pum! Ya, o sea, de la manera que sea, como sea, a la hora que sea, cuando sea posible. Y eso fue detonante. ¡Puf! Tú sabes, sin contar que ya parte de mi familia ya estaba aquí en este país. Ya estaba aquí. Ok. ¿Te recuerdas el momento exacto en que tomaste la decisión de irte? Sí, claro. Todo lo que pasa en Cuba uno lo tiene grabado aquí, César.
Recuerdo que mi hija era una niña, era intolerante a la leche. Y yo salgo como el día a día, como todo cubano, sale a buscar la leche, sale a buscar la mantequilla, sale a buscar el pan por un lado. Y yo salgo a buscar el yogur de mi hija, que era lo único que podía tomar en aquel entonces. Y ya era una mezcla de muchas cosas juntas. O sea, ya mami, mi mamá ya había salido ya del país. O sea, ya habíamos acordado, mami, vete tú adelante porque en la primera oportunidad que yo tenga yo me desaparezco de aquí. Y ella vino de visita y se quedó. Y entonces, todo el que viene primero paga el precio más caro del que viene después, tú sabes. Porque deja hijos, deja familia, deja todo, renuncia a todo. Y ese día yo recuerdo que yo venía echando candela, que se me parara adelante, yo me lo comí ese día. Venía como un león, buscando el yogur de mi hija que no aparecía por ningún lado. Y me encontré un amigo mío que lo quiero mucho, a Kimi Martín, a quien le tengo mucho cariño, mucho respeto. Kimi, perdona por mencionar tu nombre, pero es parte de la historia nuestra. Que también vinimos juntos y me dice, oye, te volviste loco, ¿qué te pasa a ti? Te van a meter preso. Oye, no, estoy loco. Me dice, tranquilo, vamos para la casa, vamos a ver cómo conseguimos el yogur y que quiere ir conmigo, me voy en estos días. Aquello me sorprendió porque era un muchacho primeramente integrado al proceso, a su manera, tú sabes. Era diplomático, un muchacho muy preparado, muy inteligente, ¿sabes? Había viajado a la mitad de Centroamérica con su trabajo. Y aquello, vale, wow, tú te vas, sí, no, porque era aquí por muchas razones. Él quería venir con su hija y con su esposa y como diplomático no podía sacarlo, tú sabes. Entonces, y eso fue en el año 92. Eso fue en el año 92. Decidimos, él se gastó alrededor de $30,000 o $40,000 en esa historia. Y nos cogieron, nos tiramos, era un monstruo de barco, un catamarán. Y en realidad no podíamos comer. Entonces nos tiramos por un lugar entre Tarará, no sé si ustedes conocen La Habana, entre Tarará y Alamar, ni sabíamos que eso existía, hay una unidad militar, y nos tiraron, parece que alguien había hecho un soplo, un chivatazo, como decimos nosotros los cubanos, y nos dieron una entrada de patada por la cabeza y de patada por los fondillos, que ustedes no tienen idea, ahí salimos hinchados, y yo terminé 3 o 4 días preso en una unidad militar, en una estación de policía en Guanajuato, y él terminó alrededor de 2 meses preso en Villamarista. De aquello me partió el alma porque su mamá, a quien yo le tenía un profundo respeto y un profundo cariño, pensó que uno de nosotros, tú sabes, lo había echado adelante y eso, y para él fue muy difícil, ¿no? Después de eso lo perdió todo, y esa fue la primera vez, pero en realidad, cuando eso es para casa, ya quedamos marcados, ¿sabes? Y se desata lo del 94, que ya veníamos preparándolo poco a poco, y entonces, nada, nos volvimos a juntar y entre un grupo de amigos, y nada, ese fue un momento muy importante en la vida de nosotros. O sea. Sí, eso me da pie a preguntarte, cuando me hablas de que fue un momento importante en tomar la decisión, quiero que me expliques qué realmente sentiste. Si fue como desesperación, incertidumbre, ¿qué sentiste cuando dijiste, ya, lo voy a hacer? Bueno, es una mezcla de todo, Gladys, tú sabes. Uno tiene familia. Yo tenía una disyuntiva. Mi hija, por asuntos de familia y eso, acuerdos de familia, mi hija vivía conmigo desde muy temprana edad, desde muy niña. Y yo tenía la disyuntiva de la niña, tú sabes. Entonces, sí, claro, habían 2 familias de por medio, yo no quería dejar a la niña. Le doy gracias a Dios lo que pasó en el 92, porque yo venía solo. Ya después en el 94 yo digo, no voy a dejar a la niña, o sea, no voy a dejar, ¿sabes? Porque yo me voy yo, y aquello ya te digo, no solamente era una decisión propia de uno tenía que sacrificar muchas cosas, para sacrificar a la familia, la preocupación, y tú sabes que tomas una decisión de irte, pero en realidad no, había un desconocimiento total, hay una diferencia muy grande entre la necesidad que tú sientes de irte y con lo que tú te vas a afrontar, tú sabes. Y entonces el desconocimiento y la frustración y el deseo, la emoción de desaparecerte de aquello, precio que fuera, uno sin querer toma decisiones debidamente incorrectas, tú sabes. Y sí, tomamos esa decisión y fue una decisión difícil, pero hay cosas en la vida que si tú no te pones firme en lo que quieres hacer, no lo haces nunca, tú sabes.
Exactamente. Y eso fue lo que pasó. Sí. Ok. ¿Cómo fue el momento de iniciar la travesía una vez que llegaron por el embarcación en el mar? Bueno, eso es una preparación, un día antes nos habíamos preparado, porque yo venía con la niña también, te digo. Entonces, yo la llevaba a la playa en 2 o 3 ocasiones y la metía así de espalda a la tierra, para que ella se fuera asociando. Pero esa era mi psicología mental, mi imaginación, para cuando ella llegara a ese momento no tuviera un impacto. Si soy honesto, cuando llegamos al mar con aquel barco, que supuestamente, ahí te mandé fotos del supuestamente barco, que para nosotros nosotros más que habíamos visto barco en películas, y para nosotros que era tremenda lancha. Cuando tú estás en el mar, aquella lancha se convierte en una palangana. Una palangana, César, es un balde de agua donde tú te lavas la cara en el campo, ¿sabes? Aquello es nada, es totalmente insignificante. Lo único que te toca es rezarle a Dios para que todo salga bien. En el momento que logramos poner aquella embarcación en el agua, nosotros no sabíamos que se había desatado ya, que el loco de la Bárbara había dado la autorización para que se fuera. Estábamos tan involucrados en el asunto de la embarcación y todo eso, que ni nos habíamos enterado de la noticia. Y mi hermano me dice, oye, o se van ya, o esto se va a poner malo, porque el loco soltó a todo el mundo. Y entonces nos faltaba el dinero para el camión. Y nada, conseguimos el dinero para rentar el camión, para pagarle al chofer del camión, lo llevamos hasta allá, lo pusimos ahí. Cuando llegamos ahí, que éramos 14, 15 gente, aquello se convirtió en una manada de gente, todo el mundo loco con montarse en aquel aparato que estaba diseñado para 7, 8 personas. Terminamos siendo 14 y cuando nos vimos en medio mar éramos 31 personas la que habíamos visto la palabra que te podrás imaginar, ¿no? El estado de desesperación y de angustia y de ansiedad y de rezarle a Dios, porque pensábamos, ya te digo, que íbamos en un bote, pero que no. Cualquier cosa grande en medio del mar es un juguete, por la furia que desata el mar, tú sabes. Y terminaron siendo 31 personas en lo que prepararon. Y 31 personas, porque había mucha gente que cuando el hombre dijo que se vaya todo el que quiera irse, sin tener nada, se fueron para las costas, que las costas de Cuba se convirtieron en, tú sabes, en un gentío de gente, venían de todos lados. Y en lo que pudieran montarse, se montaban y se iban. Y entonces en ese momento el estado de desesperación de irte, arranca el motor, dale a los remos, y sale para aquí, y empuja, y vete, y buena suerte, y esas cosas uno no ve nada. ¿Tú sabes? De hecho, te cuento que yo no es que la haya olvidado, pero entre la fajazón y la bronca y empuja el bote, mi hija ni la toqué. Tú sabes, los amigos míos la llevaban, la pusieron, la encañonaron arriba, nosotros empujando, la parte empujando, y hasta que ya salimos de ahí, que arrancamos, teníamos un motorcito que creíamos nosotros que era tremendo motor, y a las 5 millas el motor se fundió, y la gente dando remos, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando todo aquello se calmó, empezamos a preguntar, Wichi, Kini, Daniel, Alejandro, Luisito, no, todo el mundo estaba parado uno al lado del otro. ¿Y quién viene dando remo? Nosotros no conocíamos a los remeros. Los muchachos que se montan en el bote, rápido cogieron remo y empezaron a remar. ¿Tú sabes? Se escabulleron y ahí se quedaron. Y bueno, ya a esa hora que tú vas a hacer. O sea, había un muchacho que montó a su esposa y a su hija de 1 año. Y entre la trifulca y la bronca, a él lo empujamos para el mar, tú sabes. Y él se quedó. Y eso después nos dolió, nos pesó, pero en realidad, ¿sabes? Ya te digo, el estado de desesperación y de salir y de defender lo que era nuestro, porque te voy a decir una cosa, hubo mucha gente que murieron ahí en la orilla, fajados con machete y todas esas cosas, ¿sabes? Por tratar de quitarle la. Después de todo, gracias a Dios, nos salió bastante bien, o sea, Sí, porque ¿sabes? en el desespero, es lo que dices, en el desespero de todo el mundo querer aprovechar el momento que dijeron se puede ir todo el mundo, eso era a sábese quien pueda. Sí, exactamente. Aquello fue una barbaridad, de verdad que sí. Sí. Un mundo loco, de verdad que sí. Sí. Me hablaste que venías con la niña y te quiero preguntar si tuviste el momento en despedirte de tu familia
¿cómo fue traer tu niña de 3 añitos en esta travesía? ¿Cómo te afectó en esa decisión? Y ¿cómo le afectó en esta decisión a ambas familias, tanto a la de usted como a la de la niña? Porque ya te digo, 3 añitos. Sí, mira, ya te digo, cuando tú vas a hacer algo, si no te pones firme y te empiezan a temblar las piernas y los sentimientos y todo lo que tiene que ver con tomar decisiones firmes, si te pones a temblar no lo haces, tú sabes. Y entonces, y yo venía con una niña de 3 años, ya te digo, la muchacha esta venía con una niña de 1 año, había un matrimonio que venía, ella venía embarazada, ella vino escondida, el esposo nunca nos dijo que ella venía, tú ¿sabes? Él la empujó ahí, la metió ahí. Yo, todo fue muy hermético, o sea, yo traté de ser muy hermético, que tenía amigos míos, mucha confianza con los que hablaba. Obviamente tuve que hablar con la familia de mi hija, que mi hija vivía conmigo por acuerdos de familia, o sea, la mamá de mi niña en ese momento estaba atravesando por situaciones un poco, ¿sabes?, complicadas. Y éramos vecinos también, ¿sabes? El hecho de que viviera conmigo no representaba que ella estaba ausente, éramos vecinos. Y entonces, sí, claro, yo hablé con la abuela de la niña, le dije, mira, nos vamos y nos vamos. Las tías de las niñas me apoyaron muchísimo, fueron cuñadas muy lindas en ese, ¿sabes?, en ese aspecto. Mi hermano, mi hermana, mi mamá estaba aquí, ya mi mamá sabía que yo venía, ya tú sabes. A mi padre se lo fui a decir, pero nunca terminé la noche anterior que fui a hablar con mi padre era un hombre que bebía mucho, era un padre excelente, lo adoro con la vida, pero bebía mucho, entonces preferí, en el momento que fui a darle el abrazo, al despedirme de él, lo cogí en su punto rico, tú sabes, entré de trago y de mejor no le digo nada le di un abrazo fuerte y nada, el otro día, ya mi hermano, el mediano, porque tengo hermanos de madre y de padre y tengo hermanos de vecindad, amigos míos que éramos como si fuéramos hermanos, tú sabes, ya sabían, y mi hermano que había estado preso ya 2 años ya, por salir del país, porque en Cuba, por cualquier cosa te meten preso, ustedes lo saben. Sí. Ya él había sufrido 2 años de prisión, porque en una salida lo cogen con un grupo de militares y lo sancionaron por un tribunal militar. Y mi hermano me dice, me voy contigo. Y yo, no, si te montas en esa lancha, me bajo. Porque si pasa cualquier cosa, alguien tiene que estar aquí para responder por la niña y por lo que pasa, tú sabes. Fueron cosas, tú sabes, muy... Pero como te digo, cuando tú tomas una decisión, si no le pones todo lo que lleva, tú sabes, no haces nada. O sea, entonces, fue así, fue difícil, definitivamente fue difícil, tú sabes. Todavía, después de 31 años, sigue siendo difícil, tú sabes. Sí, sigue siendo difícil. Sí, claro. Son eventos que nos marcan para la vida entera. Definitivamente uno queda marcado en una u otra medida, tú sabes, uno queda marcado, son muchas cosas, de repente ahora te digo cosas que te voy a volver a decir en la última pregunta, porque todo es una mezcla de muchas cosas. Definitivamente uno queda marcado, de una u otra manera. Yo digo que todo el que sale de Cuba y deja todo, trae consigo, en la medida que sea bonito, sea feo, sea malo, sea bueno, trae consigo un trauma, tú sabes. Algo que se lleva, que está ahí, ¿sabes? Que te sale, en algún momento te sale, ¿sabes? Sí, claro. No existe una familia por donde haya salido, por el mar, por avión, por donde sea, por la avioneta, que no haya, que cargue todavía consigo después de tantos años, así logre ser una persona de éxito, ¿también? Carga consigo en su conciencia, en sus sentimientos, un peso que eso no lo arranca a nadie. Sí. Wow, okay. ¿Cómo describiría el momento que la guardacostas los encontraron? ¿Nos interceptaron? Sí. Wow, eso es como si fuera una película, César. Eso fue, ojalá y algún día algún productor cinematográfico hiciera una retrospectiva de la realidad, eso como si fuera una película. Yo recuerdo que a las 12 del día, al mediodía, porque nosotros nos tiramos un día 18 y nos pasamos 2 días en el mar,
O sea, 2 noches, nos fuimos el día 18 a las 10, a la hora de la novena, que era la hora que todo el mundo, y nos cogió el otro día, y dos días mi hermano estuvo. Y el segundo día, después de un estado de desesperación tremendo, algunos deshidratados y todo, al mediodía nos pasa una avioneta, hermanos, al rescate, Dios mío, todopoderoso, y nos tira 2 plásticos sellados con pistola de salva, de luz de bengala, y algunos suelos decían, somos hermanos al rescate. Vendrán por ustedes. Mira, este momento fue indescriptiblemente como si Dios bajara del cielo, ¿sabes? Duró desde esa hora hasta las 5 de la mañana que viniera el Coast Guard. O sea, recuerda que no éramos solos, se desató una ola de, ¿sabes? Y nosotros veíamos al barco, aquel barco en el medio de la madrugada, era un monstruo de barco. Y veíamos cómo en vez de acercarse, se alejaba. Y la incertidumbre, el nerviosismo, prendiendo, yo llegué a llevar un cartón de cigarros y le dábamos candela. Y entonces, con todos los cigarros encendidos, le hacíamos así, para que se veía, porque ya nos habíamos comido la luz de bengala y todo, tiramos la luz de bengala aquella, con un estado de desesperación tremendo, pero nada. Y entonces el sentimiento de que el barco se alejaba. Pero no, el barco lo que estaba era tomando distancia entre nosotros y el barco, porque era un barco, eso es una ciudad, ¿sabes? Y nos mandaron lancha con 5 o 6 oficiales, con salvavidas, nos llevaron, y en el momento que nos montan a nosotros en las lanchas, que son lanchas rápidas, plásticas, de goma, ahí mismo automáticamente un petardo en la embarcación para hundirla. Embarcaciones hundidas, por lo que te cuesta es poco, porque a nosotros nos pasaron por al lado esas olas vacías, pedazos de poliespuma vacío. Hubo un momento en que vimos un pedazo de cuerpo, la mitad del cuerpo comido, o sea, cosas tristemente desagradables, pero que eran parte de la odisea, por llamarle de alguna manera. Fue algo muy emotivo, de veras que sí, ver que en ese momento te recoge la guardacosta americana y que te lleva con un barco más de eso, que es una ciudad, y ahí te rápido, te quitan toda la ropa, una ducha, te cambian de ropa y te dan un plato de comida. ¡Wow! Cuando pasa eso, que yo me paro no sé si alguna vez ustedes han cogido un crucero que tiene en el balcón así, que yo me paro así en el balcón del barco. Sí, Lo único que dije fue, sí, Dios mío, gracias. Aquí todo el mundo está loco. Nadie sabe lo que está haciendo. O sea, nadie. Es imposible que tú puedas sentir en el estado de desesperación en tu casa, con irte y la lancha y el deseo de quitarte el comunismo de arriba, entonces que tú puedas sentir que lo que tú estás haciendo es una locura. ¿Tú sabes? Eso lo sientes ya después que tú dices, Dios mío, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Tú sabes? Eso es de películas, César. Sí, eso es parte del desconocimiento, porque uno sabe que es un peligro, pero no sabes Sí. realmente a lo que te enfrentas allá afuera en ese mar. Definitivamente no. Mira, en el medio mar hubo momentos en que las horas, y el muchacho este amigo mío que tengo que dar diplomático, o que tenía firma diplomática, él estuvo 8 años en el equipo nacional de remo. Hablando de un hombre que mide 7 pies por arriba, así. Y yo dije, no, tú eres el capitán del barco. Mira, no, me estoy riendo porque es una risa de verdad, como dicen, lo que es ingenuo, tú sabes, ingenuo. Pero también gracias a su conocimiento, tú sabes, cómo atacar una ola cuando viene. Ahí hubo olas que eran gigantescas por ahí para arriba, y cuando aquella palangana hacía así por ahí para arriba, que caía, que hacía páfata. Yo lo único que invocaba era, Dios mío, sácanos de aquí, o sea, que ver el barco aquel del Coast Guard, para nosotros fue una, tú sabes, bajó Dios al mar y dijo, aquí estamos, tú sabes. Sí. Así es como uno lo ve, tú sabes. Sí. Ya a la vez que ves eso, sí, es como decir, ya lo malo del primer paso pasó, que ya no Sí, estás claro, en ese mar claro. donde sabías que si no te rescataban ibas a hacer uno más de lo que viste. Sí, claro, definitivamente sí. O sea, uno tiene, numéricamente hablando, el registro de muchos o todos los que llegaron. Nadie tiene la más mínima idea de todos los que se quedaron en el camino. Exactamente. O sea, tú sabes, a nosotros nos tocó amistades, familias nuestras,
que los hijos nunca llegaron, o sea, tú sabes, y eso de alguna manera también te marca, ¿tú sabes? Contando toda esta historia, yo sé que desde el principio hasta el fin todo es presión, todo es incertidumbre. Pero qué momento de toda esa trayectoria hasta que te rescatan, tú sientes que tú dices, aquí no hay más nada, aquí vamos a morir, esto no hay... ¿Cuál fue tu momento más aterrador de esa travesía? Mira, aterrador se hace desde el primer momento en que tú sabes, zapas. Obviamente, a medida que vas entrando más al mar, se agudiza un poco más. Cuando yo vi aquella, yo no hice nada, yo venía con un grupo de amigos que de verdad que Dios nos bendiga todos los días, los que tengo toda la vida, que agradecerle, ¿sabes? No solamente la amistad, cómo fueron conmigo. Yo venía, nosotros la balsa o el bote, como quieran llamarle, teníamos unas cámaras adentro y dentro de las cámaras traíamos una soga amarrada, traía a la niña amarrada a cintura con la mía y a una balsa esa, pues sí, cualquier cosa, tú sabes. Que todo eso es insuficiente, pero en la mentalidad de uno es un salvavidas, tú sabes. Cuando yo veía que aquel pedazo de lata subía así por ahí para arriba y caía al vacío, porque la ola te sube, pero te suelta de arriba, la ola no te trae con ella, ¿está bien? La ola te lleva y te soltó, ¡puf! Y cae abajo así, ¡páfata! Mira, no, yo lo tengo, de verdad, no existe manera que yo te pueda... lo único que uno hace es decir, Dios mío, sácame de aquí, o sea, eso no se olvida con nada. Y no quiere decir que tú lo tengas que recordar todos los días, ¿no? De ninguna manera. Pero, por ejemplo, yo en el caso mío personal, mis sobrinos me han invitado a salir en bote. Yo le digo, gracias por todo, a mí no me interesa el bote, ¿verdad? Porque son cosas que te recuerdan, tú sabes, y cosas que te marcan. Definitivamente te marcan, te dejan marcado. O sea, para mí ver un bote, a quien le gusta y quien le encanta y sale a pescar, a mí no me interesa el bote para nada. Porque de alguna manera me veo en medio del mar, en medio de la nada, ¿sabes? Porque no es lo mismo, no deja de ser algo traumático, tú sabes. Hay quien lo supera, hay quien carga con eso toda la vida, tú sabes. Sí, definitivamente ese momento, esa sola, yo digo, wow, Sí. ¿cómo salimos? Te marca y ya eras una persona adulta. Te quiero hacer un paréntesis aquí y contarte un momentico parte de la mía en ese punto. Cuando me dices que hoy en día no te atreves todavía quizás ir a pasar un rato, aunque sea a la orilla. Nosotros también hicimos una travesía en lancha. Él tenía 2 añitos. Y hoy en día, 2 añitos que ni se acuerda de las cosas que pasaron. De nada. No se acuerda de nada. Y hoy en día todavía él no se atreve a entrar al mar si no estoy yo primero que todo. Él empieza, mamá, ven, yo le tengo mucho respeto al mar. Y él, de la cintura para arriba, no. No puede. Es donde el agua, él no puede. Él te lo dice, él no puede. Es donde el agua no le dé quizás donde él tenga como sus pies bien seguros. Sí, no puedo. Y Me venía asusto. con 1 añito o 2 añitos. Así que una persona ya adulta que sí graba todo suceso, es duro. Es duro y me da sentimiento. Tengo también emociones encontradas porque viví, es lo que me decías al principio, no solamente están los del 94, los del 80, están los del 2000, 2007 como vine yo, y es duro. Es duro cualquier travesía, también lo digo, por donde quiera que salgas, por frontera, por donde quiera que salgas, pero yo digo que la del mar no hay escapatoria. Usted viene por fronteras. Definitivamente. Tú cuando te tiras al mar, te tiras al vacío. O sea, al vacío, porque ahí no tienes un palo de donde agarrarte. Ahí no tienes, o sea, tú sabes lo que es estar a la deriva. Porque nosotros nos quedamos a la deriva. O sea, en lo que está a la deriva. No vamos a poner 3, ni 4, ni 5 días. O sea, vamos a poner 5 horas a la deriva. Que tú mires 360 grados y lo único que tú veas sea agua. Oye, de verdad. Y discúlpame que te interrumpa, yo estuve a la deriva 38 horas. ¿Qué te puedo decir? Definitivamente eso marca a cualquiera. Sí. O
sea, tú sabes, en mayor o menor escala. Hay quien está más preparado que otro, hay quien lo asimila mejor, hay quien lo pidió, tú sabes. Hay personas que tienen la capacidad de decir, borrón y cuenta nueva, tú sabes, pero hay personas que no. Tú sabes, exactamente, hay personas que lo llevan consigo y cualquier cosa que tenga que ver con eso, definitivamente lo remueve en su subconsciente adentro y se despierta y lo remueve, lo toca, tú sabes. Sí, 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 es fuerte. Es fuerte Sí. y solamente lo sabe aquella persona que lo vivió en carne propia. Solamente, porque podemos contarlo y nosotros que lo vivimos lo sentimos. Y yo sé que el que nos escuche se mete en el personaje y se imagina una película de esta historia que contamos y dice, wow. Yo he tenido personas que hablando feo me han dicho, los tienes más grandes que no sé. Porque de verdad esa es otra cosa que hay que tener valentía. Bueno, tienes toda la razón, pero yo creo que el factor valentía proviene de muchas cosas juntas. O sea, en realidad ni tan siquiera es valentía. Cuando tú tomas la decisión, tú estás cargada de muchas emociones. Frustración, cansancio, rabia social, tú sabes, una gama de cosas que eso te hace, tú sabes, tomar una decisión. Pero pienso que detrás de todo eso, lo más grande que tenemos dentro es el alto grado de ignorancia, de desconocimiento, Sí. porque uno ve películas de una lancha caer de atrás a la otra, y la película es una cosa y la realidad es otra, tú sabes. Creo que hay un gran por ciento de todos los que salimos de Cuba, por la vía que sacamos, que no tenemos idea de lo que realmente nos estamos afrontando. Porque es lo mismo, cuando tú hablas del mar, sin menospreciar la manera en que vino nadie, ¿tú sabes? Porque de cualquier manera que uno salga, yo conocí a un señor que, mis respetos para él, salió de Cuba para España en el tren de fuselaje de un avión. Tú sabes, Sí. un acto, era conocimiento, no era conocimiento, sabía cómo meterse ahí, pero no sabía qué se iba a poner cuando el avión se levantara el vuelo, tú sabes. Entonces, el estado de desesperación es tan grande. A ti te da lo mismo irte en una lancha que en un barco que en una, ¿sabes? Hay quien no, hay quien es más pasivo y lo medita más y piensa, no, yo no me voy, ni loco me voy en lancha porque es una locura, yo no voy a exponer a... Depende cómo sea la carga de cada cual en sus hombros, ¿sabes? A mí en ese momento era tan obstinante. Además, yo venía cargando resentimiento social por mucho rato y hay un momento en que ¡pum! A mí me tocó en el 94, te decía, hay quien le tocó en el 92, hay quien le tocó en el 40, hay quien le tocó en el año que le tocó, hay quien todavía no le ha tocado. Exacto, sí. ¿Sabes? Que le va a tocar, pero hay quien todavía no, todo, ¿sabes? Todo es cíclico. Sí. A mí me tocó en esa época. A ti te tocó hace 7 años, 10 años, ¿no? 2007. 20. Hay quien no le ha tocado todavía, pero no. Y ojalá y nunca le toque. Sí, hay quien le ha tocado y hay quien le toca, pero desgraciadamente, o no sé, desgraciadamente o suerte, no ha podido desarrollar la idea. Por X razón. Muchas razones, la familia, tú sabes, no dejar a su familia a la deriva o sola. Hay muchas razones, muchísimas razones, tú sabes. Muchísimas, pero sí, es parte de lo que uno lleva, de lo que uno carga consigo. Sí, así mismo es, así mismo es. Wow, ok. Eres tan asombrado y dices, wow. ¿Qué significa para ti el comunismo? Wow. 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 Y hago una pequeña introducción, un pequeño corte antes de pasar, porque me gusta esa pregunta, sí está guau. Pero antes, porque, a ver, quiero como que llevar un seguimiento, porque ya estamos en la parte donde, gracias a Dios, el Cosca lo rescata. Pero yo quiero, antes de llegar ahí, preguntarte, cuando ustedes llegaron a la base naval, porque sé que de ahí los llevan a la base naval de Guantánamo. Y yo quiero que tú me expliques cómo fue eso, cómo fue esa transición del Cosca que te recoge, los llevan a la base,
las condiciones? ¿Cómo fue esos momenticos? Cuando nosotros nos recoge el Coast Guard, a quien yo, donde quiera que yo veo a un marín, yo, my respect for you, o sea, yo inclino mi cabeza porque, de verdad, ¿sabes? Me siento agradecido. Cuando notamos el Coast Guard, habían 21 personas arriba del Coast Guard, los primeros que recogieron. Todos eran de Artemisa. Wow. Para que te quedes con la boca abierta. Esta familia salió en un bote de 42 pies. 42 pies es un bote. Por la costa sur. Le dieron la vuelta al Cabo de San Antonio, porque de Artemisa, la costa sur de Artemisa no da al estrecho de la Florida, ¿tú sabes? Sí. Le dieron la vuelta y lo recogieron, igual que nosotros, primeros que nosotros. Venían en un barco, 21 personas. Con el paso de un día, 2 días, aquel barco, que era un barco bastante responsable, acumuló 890 personas. Fue en el momento en que Clinton habla y decide tomar la ley. Oye, aquí no quiero más nadie, no quiero nadie aquí, para aguantarnos a todo el mundo, de que fue una locura arriba del barco cuando el oficial del barco nos dijo, vamos para aguantarnos. O sea, nosotros pensábamos que veníamos para acá. No veníamos para acá. Tú sabes, nos llevaron a Guantánamo y en Guantánamo cualquier cosa que pasara después que nos recogieran, te soy honesto, desde mi perspectiva, ya era una bendición, tú sabes. Habíamos logrado salir del holocausto, por llamarlo de alguna manera, del monstruo, tú sabes, y ya estábamos en buenas manos. Sí. Porque definitivamente hay quien como yo pienso que nosotros los cubanos tenemos mucha ignorancia social, mundial. A nosotros nos inyectaron desde chiquitico que los americanos eran uno de estos, cuando esa gente nos recogieron a nosotros, de verdad, te lo juro, otra vez, gracias Señor por poner a nuestra gente en el camino. O sea, unas atenciones que tú no te puedes imaginar. O sea, de verdad, ahí no faltaba nada. Obviamente eran condiciones precarias, porque aquello era una base militar, aquello no era el hotel La Habana Libre, ni era, tú sabes, que dicho sea de paso, a mí me regalan una habitación en La Habana Libre, con todos los gastos pagos, y me dicen, para la base naval de Guantánamo, todo lo que te resta de vida, y yo te dejo la habitación, no va a ser que al segundo día, o al mismo día por la noche, el guardia de seguridad te quiera botar para acá, ¿sabes? De verdad, cuando nosotros fuimos, yo estuve en Guantánamo 10 meses y 21 días. No fue fácil, obviamente, no fue fácil. No es lo mismo vivir tú solo en tu casa o en donde quieras que vivir en una comunidad de 30 y pico mil personas, donde cada cual tiene un carácter distinto, diferente, donde se juntan muchas personalidades a la misma vez. Está el buena gente, está el decente, está el loco psiquiátrico que lo soltaron de la prisión y se montó en una balsa y ahí llegó, ¿sabes? Sí, muchas cosas, tú sabes que esta gente las inventan en el aire, tú no tienes idea de todo lo que sabes. Y entonces, pero fue una bendición, algunos tuvimos menos tiempo que otros, en el caso de Nino cerró la base, Nino fue uno de los últimos que salió. Mi hermano Rodolfo también, somos nacidos y criados juntos, pero éramos como si fuéramos hermanos. Él no vino conmigo, él vino en una embarcación después que yo, no sé, por su lado. Y nos encontramos allí, tú sabes, y un primo mío también venía. Fue una bendición estar ahí. Sin lugar a duda, como familia, habían sus problemas, sus cosas propios del cubano, por llamarlo de alguna manera. Es como un barrio, que todo el mundo que barrio no es Exactamente, un barrio. Oye, se pide la esquina de la casa, la bodega, se paga, pero una familia, había mucha familia. Nosotros estábamos privilegiados también. Estamos en un campamento donde habíamos, la gran mayoría era familia, o sea, los hombres solo estaban para otro lado y así, pero en realidad se sacábamos en tierra firme, en tierra americana, con mucha atención. Ahí llegaba la ropa que tú no tienes idea, ahí llegaba la comida que tú no tienes idea, o sea, ahí llegaban las donaciones sociales que tú, de donde quieras, que tú no tienes idea, ahí no faltaba nada. Y los oficiales de la Marina o del Ejército americano eran muy atentos con nosotros, o sea, de verdad, tú sabes. Yo en realidad, para mí fue una bendición. Obviamente, tú estás ahí con la incertidumbre de hasta cuándo es esto, y esto por qué, y uno te desespera,
Hubo un momento que todos los campamentos, el estado de desesperación, todos los campamentos se volcaron rompieron cerca y rompieron que todo el mundo se volcó no a las calles, porque aquí eran terraplenes, a buscarse uno entre otro y se juntaron todos los cubanos que en el medio de ese momento me marcó a mí hasta el día de hoy, que todavía yo tengo esa marca en mis sentimientos. Si eso que hicimos en ese momento, todos los cubanos que estábamos ahí, lo hubiéramos hecho en las calles de Cuba, qué distinto hubiera sido de repente, ¿no? Pero de repente, qué distinto hubiera sido el futuro de nosotros en nuestra propia Cuba. Porque nadie se va de Cuba porque quiere renunciar a sus cosas, porque quiere dejar la familia atrás, o quiere dejar su casa, o quiere dejar a su hijo, a su madre. Matrimonios que se perdieron, familias que más nunca se volvieron a ver, amigos que se quedaron, que más nunca se vieron, en el caso mío personal, o sea, cosas que, oye, me heló, ¿sabes? Son muchas cosas que se sienten, hijo mío, son muchas cosas que se sienten en aquel momento y tú las cargas contigo en tu maletín, como decimos nosotros los cubanos. Ese es tu maletín mientras que tenga memoria, ¿sabes? Sí, es todo triste, es todo traumático, es todo desesperante. Es todo... Sin embargo, tiene su cosa positiva también, claro. Que cuando tú ves gente, mira, yo tuve, si me estoy extendiendo mucho sin pena, me dicen, tú sabes. No, está bien. Yo tuve ahí una situación que cuando tú ves que pasan cosas y la gente se une, tú sabes, que tú no conoces, que nunca viste, se une contigo y te da la mano y te da un abrazo porque te vio llorando, porque estado de desesperación, tranquilo, que vamos a salir de aquí, no pasa nada. Yo tuve un incidente ahí, yo bañaba a mi hija en el baño de los hombres. Eso fue los primeros días, ya después, bañaba a mi hija en el baño de los hombres, porque conmigo venían mujeres y que de repente éramos parte de los amigos, pero yo siempre fui muy celoso, recatado con el asunto de la niña. Y entonces un amigo mío se quedaba en la puerta del baño afuera para que nadie entrara, y yo entraba y bañaba a la niña. Y un día entró un personaje, un bárbaro de la película. Oye, voy a bañarme, oye, no puedo entrar adentro, está mi hermano adentro. O sea, los amigos regularmente nos llamamos hermanos, sí, está mi hermano adentro bañando a la niña, darle chance a que termine y cuando salga, tú entres. Oye, pero ven acá, ¿por qué tu hermano no baña a la niña en el baño de la mujer? Que se formó lo que se formó, tú sabes, cuando dos cubanos se ponen a discutir lo que pasa. Bueno, el amigo mío coge al hombre para Gerardo, ahí está también, lo vas a ver en la foto, un animal, un búfalo. Lo coge por cuello, vinieron los amigos del tipo, los amigos de nosotros, aquello se formó lo que se formó. Hay un muchacho, coincidencia de la vida, que es sobrino del hijo de la gran madre de la revolución, Leopoldo Sintra Fría, que tiene apellido Fría. Él se identifica conmigo y dice, ven acá, quiero hablar contigo. Mira, yo soy fulano de tal, mi nombre es fulano de tal, Fría. Wow, cuando me dice eso, me dice, sí, no te preocupes, yo soy sobrino de Leopoldo Sintra Fría, pues estoy aquí. Te felicito, me dio un abrazo. Yo estaba, tú sabes, con sentimientos, ¿sabes? Estoy bañando a mi hija que viene tuvo otros problemas, loco, te olvides loco, tú sabes. Y entonces, te felicito porque yo no tuve valor de traer a mi hija. Yo dejé a mi hija. A partir de ahora, mi mujer, la madre de mi hija, se va a ocupar de bañar a tu hija. Mira, aquello me puso como un niño chiquito, tú sabes, arrojó mi niño a llorar. Entonces ahí había un matrimonio, que ahí está en la foto, que ella se llama Jacqueline y él se llama Víctor, nosotros le decíamos Vitico. Oye, esto de Santiago de Cuba, en mi vida había visto a esos muchachos, ¿está bien? Los conocía. Y Vitico me dice, mira, Fría, tú estás muy retirado para allá, nosotros estamos aquí en la cabaña al lado y también tenemos una niña aquí, tú sabes. O nos da la oportunidad a nosotros de apoyarlo o lo hacemos un día, me cuenta con nosotros. Eso es lindo también, tú sabes. Que tú sientes que es vecino tuyo ahora, que no lo conoces, nunca lo viste, te está apoyando, te está dando la mano, tú sabes, te está diciendo, tú no estás solo, tranquilo, te estamos apoyando. Tú sabes, eso te digo que hasta el día de hoy, ahora mismo estoy hablando contigo, a uno se le hace un nudo en la garganta porque uno no es de pago, tú sabes. Y fue una mezcla de muchas cosas, tú sabes, muchas emociones, lindas, feas, desagradables, angustiosas, desesperantes por el tiempo, tú sabes, de estar allí.
pero estamos. Sí, y que no fue un día ni dos, fueron 12 meses, Oh, 10 meses. yo estuve 10 meses y 21 días. Hay amigos míos que vinieron, por ejemplo, salió Rodolfo, salió Caldísimo también, porque venían solos. Tuve amigos míos que salieron, en el caso de Adriancito, que venían con la esposa embarazada, porque ellos tienen, inmigración tiene una ficha de quien viene solo, quien viene con padre, con madre, ¿sabes? Y ellos van adelantando el proceso, las personas mayores, los niños, ¿sabes? Yo venía con mi hija y me tocó esperar 10 meses y 21 días. Dios mío. ¿Qué no pudo haber pasado yo aquí en 10 meses y 21 días? De todo, tú sabes, de todo. Pero volvemos a lo mismo. Ya yo había dejado el infierno atrás. El tiempo que yo estuviera ahí, hubo amigos. Mira, el Quiquito, el hermano mío, estaba loco por irse para Cuba, creo que se fue o se fue para Panamá. Tú sabes, para Panamá, hubo quien se fue para atrás, hubo quien por la misma frontera de la base de Guantánamo, cruzó y en una mina explotó, tú sabes. Todo el mundo no tiene la misma capacidad de aceptación con el tiempo estático, porque eso es como yo le llamo. Tiempo estático, estamos para aquí, no sabemos qué va a pasar, o sea, tú sabes. Y no es fácil, no, pero aquí estamos. Aquí estamos. Parte de toda la historia también es eso importante, que el objetivo al final se cumplió. Salir Sí, de lo que no nos gustaba, de lo que nos empujaba a esa decisión. Y que gracias a Dios, tú y tu hija y muchos pueden hacer el cuento, otros no. Sí, yo hablo hoy tengo la bendición de que mis sobrinos y yo tengo muchos sobrinos, sobrinas, que tenemos buena comunicación y yo les digo a ellos, basado en mi experiencia, en la vida, todo, desde un simple par de sandalias hasta el éxito total, tiene un precio. Sí. Solo hay que estar dispuesto a pagarlo. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio de lo que tú quieres, no vas a lograr nada, absolutamente nada en tu vida. Nada, no existe manera. Todo tiene un precio. Emocional, físico, mental, económico, es una mezcla. Cuando digo precio no me refiero a un precio monetario, me refiero a un precio psíquico, mental, espiritual, ¿sabes? Económico también, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, ya te doy paso a la pregunta que te hizo César, que es una pregunta muy buena. ¿Quiere repetírsela, César? Sí. ¿Qué significa para ti el comunismo? Again, otra vez, wow. Mira, el comunismo, o como le llaman ellos, socialismo, o patria o muerte venceremos, o la enfermedad esa que ellos se crearon ellos mismos, o como quieran llamarle, yo lo miro de una manera simple. Es como una plaga. Donde se mete, acaba. Donde penetra, lo único que provoca es daño, malestar, sacrificio, y tristemente a veces es, en el caso de ellos, ha sido hasta inmune, que ahí están, nadie lo ha tocado. Con respeto a te voy a transmitir el mensaje de una manera un poquitico, de repente si no me entiendes, perdóname, porque yo sé que tú eres más anglo o sea, por tus estudios y tu cosa, ¿no? Por donde vives también. Te voy a hacer un poco metafóricamente hablando de lo que es para mí ese sistema. Con respeto a las personas que sufren del padecimiento del cáncer, mi gran respeto para esas personas, mi dolor también y tú sabes, todo mi sentir. Eso es el comunismo, eso es el patria o muerte de ellos, eso es el socialismo, el proceso histórico revolucionario, toda esa mierda. Es como un cáncer que se penetra y tú lo aplacas y quieres sacar, pero no hay manera de extirparlo, porque si lo extirpas todo te debilita, entonces lo vas sacando poquito a poquito, pero sacaste una parte y la otra parte se quedó ahí comiéndote por el otro lado y hace mucho daño, no solamente a ti, que es el que lo está, le hace daño a la familia, a los amigos, al que está aquí, al que está allá, porque todo el mundo mira el pedazo de nosotros, pero también hay un pedazo que se quedó. Entonces, ¿cómo tú superas eso? ¿Cómo tú procesas eso? Bueno, el mismo proceso del que se está atendiendo con un médico, con quimioterapia. El que se fue
trata de arrancarse todo su dolor y trata de sacarse, pero eso no se arranca nunca. Entonces tú te das quimioterapia, llamas a tu familia, llamas a tu por videollamada, ahora que existen las videollamadas, antes no existía nada de eso. Lo que te cuento es poco, o sea, lo que llegamos primeramente aquí, eso fue una locura para poderse comunicar con los familiares y las cosas. O sea, ahora existe WhatsApp y todo el mundo tiene teléfono celular. Y allá en Cuba, hermano, qué bueno, tienen las cositas esas, Megabyte o Gigabit, no sé cómo le llaman eso. Es un poco a cavernícola con la tecnología. Pero antes no existía nada de eso. Entonces, en el caso tuyo que estás aquí, que te cogió, tú te lo vas sacando poco a poco, tratando de cumplir como tú, bueno, tú saliste por una razón, de dar una mejor vida a tu familia, darte a tú también. Pero el que está allá también tiene ese pedazo de enfermedad adentro. ¿Cómo tú se la quitas? Mandándole hoy un paquete de café y una bolsa de leche, pero cuando se le acabó, otra vez. Entonces yo le llamo al paquete de leche y a la bolsa de leche quimioterapia. Pero la enfermedad está ahí, tú no se la quitaste. Y mientras exista eso, lo que pasa es una lástima, que mucha gente en el mundo no tiene conciencia de lo que estamos hablando porque no lo han vivido, no lo han sufrido. Ahora es que el americano está conociendo un poquitico por la social media, por esto que ustedes están haciendo, por los documentales y por la presión que está poniendo el gobierno, que a muchos no les gusta, pero a otros, en el caso mío, yo por mí, de verdad, mañana mismo, ¡pum! Tal, pues se acabó la película. Así mismo. Pero es una plaga, César, es algo que te marca por vida. De la misma manera que el Holocausto marcó a los alemanes, de la misma manera que el loco Stalin, porque yo era un muchacho que me gustaba leer mucho, cuando llegué a este país hubo algo que me cambió. Sigo leyendo, pero no con tanta frecuencia como estaba en Cuba. Los documentales, yo soy un devorador de documentales. Nosotros tenemos una ignorancia pero tan grande. Como estamos detrás de la leche, detrás del pan, detrás de ahora, como se ve las cosas, estamos detrás de la whisky de España y de toda la bobería que nos gusta a nosotros, como lo estuve yo también, ¿está bien? Yo no me estoy señalando eso. Estamos ausentes a lo que realmente pasa en el mundo. Cuando tú ves todas las dictaduras esas que existieron por ahí para allá, la de Hussein, la de Stalin, la del otro loco, y tú ves la de nosotros y dices, bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, la única diferencia es que la de nosotros ha sido un poquito de toda esa junta, porque el loco las procesó todas de una manera distinta, le vendió al mundo algo espectacularmente lindo, con su imagen y su fachada. O sea, de verdad, yo no tengo otra manera de describirte el comunismo, el socialismo, todo lo que ha pasado con nosotros. Y obviamente hay quien no le duele tanto. En una conversación que tuve con Gaby, le decía ayer, creo que ayer, no tiene que, porque hemos tenido obviamente conversaciones para conocernos, le decía a tu mamá que hay una diferencia muy grande, muy abismal en la razón por la que un cubano sale de Cuba. Tú sabes. Y esa razón marca una diferencia en el sentir de cada cual con la pregunta que me estás haciendo. A quien el comunismo nunca le tocó la puerta, ni lo molestó, ni nada. El tipo se sus cosas, claro. Tenía visa por 10 años, salía, venía, iba para allá, iba para allá. Se le acabó la visa, se fue, y digo, en este momento no voy a quedar yo aquí embarcado, pero ya se me acabó la visa. Se quedó y la manera de pensar, inclusive, que conste que lo que voy a decir no tiene nada despectivo y ningún sentimiento en contra de que ha podido lograr lo que ha logrado. Bendiciones, todavía hay gente que vive aquí, que vive aquí, de las últimas generaciones, porque las primeras generaciones son muy pocos, tú sabes. Que hoy se dan el lujo de tener dólares en Cuba, de tener apartamentos rentados en Cuba y de tener hasta retiro en Cuba. Vienen aquí, llegaron aquí el otro día, tienen un retiro social que nunca dispararon un chícharo aquí y se dan el lujo de hablar más de este país y decir no, porque como Cuba no hay. Perdóname, amigo mío, me cago en tu madre, vete para Cuba. O sea, porque el sentimiento que yo tengo por el sistema aquel que me pisoteó la cabeza, me quitó mi casa, me humilló a mi familia, es indescriptiblemente desagradable. Entonces, una pregunta que, mira, te agradezco que me la hagas, porque no deja de ser comprometedora de repente para tu canal. Pero es una verdad, y como estamos hablando sin filtro y abiertamente, tú sabes, ese es mi dolor y mi sentido. Yo no tengo con qué comparar todo lo malo que es el sistema desde mi dolor y desde mi perspectiva. Y siento mucho respeto por todo aquel que sufrió mucho. Yo no, lo mío fue una cuñita del Kelly.
Hay quienes le quitaron el cake completo, con tabla, con mesa y con todo, tú sabes. Entonces, es triste, César, es una plaga, vaya, suavecito así, para no ser tan crudo con ellos, tú sabes. Sí, sí, Y el tema ese podríamos estar hablando aquí hasta mañana, vamos a contarlo, porque si no... hasta mañana. Ellos se han creído que son los dueños de todos los cubanos y de toda Cuba. Claro, definitivamente, o sea, Sí, yo definitivamente. recuerdo que hubo un año, no recuerdo perfectamente el año, pero creo que fue por los 2000, que a la persona le llegaba el bombo, cuando llegaba el bombo ese internacional, y iban y te contaban hasta las cucharas de tu casa que tú mismo compraste. Es sencillo. No fue el caso mío, porque yo vine antes, pero después de mí vino mi hermana, después vino mi hermano, ya, hasta la fila de mi hermano, oye, arriba, vamos acá, firma aquí, sale de la casa y todo completo. Bueno, gracias a Dios se la dieron a una familia que realmente le hacía falta, bendiciones, está bien, pero no, tú sabes, entonces, a mis tíos, que vinieron cuando los 80, no tienen idea de lo que pasó mi mamá con mis tíos. O sea, a quienes yo siempre respeté y quise mucho. De hecho, nunca vinieron para los Estados Unidos. Fueron directo para Perú, porque ellos se metieron en la embajada de Perú. O sea, aquello era tiradera de huevo, de piedra, cuando les quiera que pasaba le daban un palo, oye, ¿sabes? Porque también eran otros tiempos, yo entiendo. O sea, era el tiempo que era más recrudecido. Pero, mira, después de todo, te voy a decir algo que de repente es un adelanto a cualquier otra pregunta. Después de todo, yo tengo una pregunta, vaya, mira, tú sabes, que me la he preguntado, a veces el otro día, no hace mucho, hablé con un muchacho que me puso una perspectiva totalmente diferente, propia de la edad y del conocimiento y de los cambios, porque las cosas han cambiado en Cuba. Antes, yo tengo amigos míos que cumplieron prisión de 5 años, escucha, 1, 2, 3, 4 y 5, en el combinado del la prisión de mayor rigor en Cuba, por tener $5 en el bolsillo. Por cada dólar te metían un año preso. ¿Qué te parece? Y un día el loco se despertó, oye, parece que la caja fuerte, la caja chica no le estaba dando los números. Oye, todo el que tenga dólares abierto el mundo, ¿sabes? Papi, te volviste loco, porque, o sea, ¿qué pasó con aquel hombre que tú le mantinaste la vida por $5 en el bolsillo, que no te lo robó, se lo mandó a su familia del extranjero, tú sabes? Y quería evolucionar o lo que sea. Y como eso, hijo mío, tenemos historia, ojalá y tú tengas la oportunidad de entrevistar a miles y miles de personas que no llegan a otros canales, que tienen, tú sabes, no es que nos tengan aislados, no. Lo que pasa es que es tanto y tanto y tanto y tanto, y además el tema de Cuba no es el único que se aborda en los canales, ¿sabes? Está el tema de Irak, el tema de Irán, el tema de la Arabia Saudita, y Estados Unidos tiene mucho más responsabilidades en su patio que en el patio de nadie, tú sabes. Entonces, moraleja, es lo mismo, tú sabes. Esa gente no tiene cómo pagar al pueblo de Cuba todo el daño que han hecho en todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Emocional, espiritual, económico. Papi, tú estás hablando con un cavernícola, alguien que no terminó nada. O sea, tú hablas con un profesional, que los hay, que tienen estadística, que tienen números, que tienen conocimiento, que han estudiado la historia, no solamente la nuestra, la de afuera. Tú te quedas con la boca abierta. El daño ha sido pero tan grande, que es muy difícil poder superar eso desde la comodidad de nuestra casa, ¿vale? Con aire acondicionado y entradita de vino o Netflix, o lo que nos dé la gana tener. Eso no se supera con nada. Con nada, eso no se supera con nada. Sí. Eso es el comunismo, una plaga maligna, peor que cualquier enfermedad, peor que el cólera, peor que el COVID, peor que el cáncer. ¿Qué te puedo decir? Y ojalá y Dios permita que pronto... Perdonen por la emoción. Dios permita que pronto se tome una decisión final. Dios permita. Ha sido demasiado Dios permita. Mira, eso que me acabas de decir, también es algo, tú sabes, que me abre las puertas sin que sea una pregunta. Es muy difícil, ¿está bien? Hay muchas personas de al lado allá, tengo amigos allá, todavía me queda un par de familias allá que piensan de una manera distinta, porque desde aquí es muy fácil también pensar y evocar tú sabes, al Armagedón, güey, dale.
pienso que todos nosotros, los que estamos aquí, eso creo que te lo había comentado en una conversación o algo así, tenemos mucha responsabilidad, o sea, porque nos fue más fácil irnos, dejarlo todo, tú sabes, a afrontar el hijo de la gran, el hijo mayor de la mal llamada revolución histórica cubana, el loco de la barba larga. Un día, irónicamente, te conté, le hicieron una entrevista a un periodista de prestigio, no me acuerdo cuál fue, creo que inclusive que la entrevista fue hasta bien cuadrada y todo para que no hubiera... Le pregunta, ven acá, ¿cómo es posible que le hayan hecho tantos atentados y nunca pudieron rozarte? Y el hombre, como siempre, como todo, con una manera muy descabellada, irónica, muerto de risa, le contesta, porque nadie estuvo dispuesto a morirse en el intento. Todo el mundo quería festejar la fiesta después que me mataron. Y eso es imposible. Después de todo tenías razón. Después de todo tenías razón, porque nadie quiso pagar el precio. Y indiscutiblemente hay muchos que han sacrificado su vida, que han sacrificado mucho, y mucho, de todo, que nosotros los conocemos. Pero ahí en Miami hay un museo histórico que habla, tú sabes. Y como te digo, que nosotros somos desconocedores de todo, porque allí nos venden una historia, tú sabes, mal contada, como dice la canción esa del muchacho ese, que su historia está mal contada. A nosotros nos la hicieron mal contada también al estilo de ellos. No sé, ¿qué te puedo decir, hijo mío? O sea, un daño indescriptiblemente, ¿sabes? Desagradable. Sí, sí, es desagradable, es desagradable. Es desagradable saber que tu hijo a los 7 años ya no tiene derecho a tomar leche. Que yo, incluso con mi mamá, y volvemos a lo mismo, lo comentaba, digo, es que tenemos tan inyectado, como me decías, en la sangre, esa doctrina, que vivimos en Cuba y no somos capaces de analizar, por ejemplo, eso mismo, ¿por qué mi hijo no tiene derecho cuando cumple los 7 años a tomar leche? ¿Por qué? Porque un hijo de su madre no quiso. Ya, él es nutricionista y dijo que hasta los 7 años ya a los niños no hacía falta más la leche. Eso. Y cuando, Mira, por ejemplo, te voy a hablar en mi experiencia. Cuando yo llego aquí, que veo, porque cuando yo salí tampoco había internet en Cuba, se conocía lo de Cuba. El que no saliera a otro país no conocía nada. Y cuando yo llego aquí, yo me doy cuenta que aquí no hay restricciones, ni para hablar, ni para que mi hijo se alimente. Mi hijo, yo voy al mercado y le compraba la leche que yo quisiera, los galones que yo quisiera, la carne de res que yo quisiera. Y yo digo, pero, ¿qué? Se lo dije a mi mamá, y tú te pones a pensar y dices, pero ¿por qué yo en Cuba no pude tener la capacidad de decir, espérate, aquí hay algo primeramente, ya con esto sencillo mal, ¿por qué me le quitas la leche a mi hijo de 7 años? Un niño que está empezando la escuela, que necesita ir alimentado, un niño que necesita tener la alimentación adecuada porque está en un crecimiento. Cosas básicas, no hace falta... ¿Sí? Y es lo que tú dices, salimos y también somos como parte de por qué hoy sigue quizás, yo sé, son cosas que uno reflexiona después de también conocer otras cosas y te dices, es que estuve drogado, yo no sé, dormido, ¿qué me pasó? Que no, y es duro. Bueno, porque eso también hay que entenderlo. Mira, volvemos a lo mismo. Te tocó cuando te tocó. Sí. Todo es cíclico. O sea, tú sabes, de repente en aquel entonces no... Mira, César, yo te sugiero, y disculpa que yo haga en nuestra plataforma, digo nuestra porque soy invitado, ¿sabes? Hace un tiempo atrás vi a una muchacha que hoy radica en España defendiendo los derechos no solamente de las mujeres, de la sociedad cubana. Cuando la vi, te comentaba, creo que le comenté a tu mamá, cuando la vi, un video que se hizo viral en Cuba, hablando, te lo juro por más grande, sentí dos cosas. Una, me partió me sacó las lágrimas, porque yo vi a esa muchacha y vi a mi hermana, vi a mi amiga, vi tú sabes, a la madre de mi hija, vi a mi sobrina, yo vi una mujer cubana, tú sabes, yo no soy italiano, yo soy cubano. Y me partió la medio, wow, qué tristeza. Ella se llama Amelia Casadilla, una muchacha que se hizo viral con un explote de esto social, un explote social. Si lo hubiera escrito, te lo juro, si lo hubiera escrito no lo hubiera salido tan bien
tan lindo y tan como ella es cuando lo expuso. Y hizo así, ¡pum! Y se catapultó aquello, porque es la realidad. Aquello me dio una sensación de tristeza por una parte, de orgullo por ella, por la mujer cubana, tú sabes, por aquello, desde el punto machista, porque todo hombre tiene un pedazo machista dentro, aunque yo no soy muy machista, pero también tú sabes. Digo, wow, ¿qué pasa con los hombres en Cuba? ¿O qué pasó con los hombres que estábamos en Cuba y no hicimos nunca de eso? O sea, eran otros tiempos también. Sí. Pero de cualquier manera, siempre hay una manera de, ¡pum!, de explotar y hacer. Y no hay que salir ni con bomba, ni con armamento, todo eso es una fantasía y una falacia. Hay una película que te la recomiendo, hijo mío, basada en la historia de los Estados Unidos, que se llama Boycott. ¿Sabes? ¿Sabes el significado? Pero americano. Mira, ahí no se tira un tiro, ahí no es nada. Todo el mundo caminando por la calle, de brazos, pidiendo la igualdad social. Papi, eso no se aguanta con nada. Lo que pasa es que nos damos cuenta ahora, o después, o tarde, o nos dimos cuenta antes y no estuvimos en la misma fase para juntarnos las manos. Pero yo pienso que algún día, de una manera u otra, tenga que pasar algo, porque es triste. Yo tengo una pregunta que te iba a decir ahorita. ¿Tú sabes por qué? Después de todo siento hasta un pedacito de irónica admiración por ellos. Mira hasta dónde llega el cubano. Que no se te olvide esta frase, irónica admiración por ellos. Porque me pregunto, ¿tú sabes por qué los 12 hijos sobrevivientes del ataque a Alegría de Pía y con la gran revolución madre que los parió, llegaron a donde llegaron? Porque hoy están ahí perpetrados en el poder. Porque no pararon. No pararon. O nos matan o nos cogemos todo esto. Y se robaron el país entero de una manera u otra. Tú sabes. Entonces, hasta cierto punto dices, wow, los tipos los tenían bien puestos. Tú sabes, se la jugaron a pegar. Hasta cierto punto tienen derecho a haber llegado a donde llegaron. Pero no tienen derecho a haber sacrificado a un país entero a la miseria, al hambre, a la necesidad, mucho menos a dejar el país y salir desterrado. Porque de cualquier manera que tú salgas de Cuba, tú sales al destierro. Tú no dejas todo, tú sabes. Entonces, óyeme, quien tenga valor para no aceptar que cargar con eso es más que sufrir, óyeme, hello, o sea, tú sabes. By the way, miramos para atrás. ¿Qué cosa es el comunismo? Papi, no es nada más y nada menos que la enfermedad más maligna que puede existir en la faz de la tierra. Así mismo. Así mismo. Y escuchándote hablar, de verdad, huevo, se me pone el coche. A veces uno le dan hasta, ay, ¿por qué? Claro. Pero bueno, es lo que Claro. a cada cual le llega el momento en su momento y nada, es difícil a veces expresarse porque quiere uno decir tantas cosas que a veces se puede ir hasta malas palabras a uno y quizás ofender a aquellos que todavía creen que es bueno, porque los hay. Sí, claro, no, yo me consta que los hay. ¿Los hay? Me consta que los hay. Pero bueno, cada cual. Fíjate, acuérdate de lo que dije de la pestaña en el ojo, porque no le ha caído la pestaña en el ojo. Sí. Porque cuando le caiga la pestaña en el ojo, tú puedes tener la completa seguridad que no van a seguir pensando igual. Lo que te contaba ayer en la conversación telefónica es una cuestión de escalafón. Cada día que pasa, el escalafón se va reduciendo. Hay menos posibilidades. Y si tú no estás conectado a la vena aorta, César, discúlpame que yo hable en un tono muy figurado, porque esa es mi manera de hablar. Sí, no, está bien. Y de repente hay cosas y bueno, ¿qué está hablando el loco este? Acuérdate, ¿Sabes? esto es Después tú me explicas, dale. No, porque él es más amplio, entonces, tú sabes, y además hablo tan rápido también que, entonces, y si no, lo corta después y no es problema. No. O sea, si tú no estás conectado a la cúpula, no está nada, o sea, y entonces, ¿qué pasa en Cuba? Que todo lo que se llama juventud, o que tiene sangre activa, dinámica, lo mismo se sube arriba de una capa, que se va en una vela, que se va volando, tú sabes. O si no tienes 4 pesos, no te puedes ir de Cuba. Entonces, ¿quién queda en Cuba? Tu abuelo, el abuelo del vecino mío, el vecino mío que me vio nacer, crecer y que tiene hoy 80 años,
que gracias a Dios todavía está vivo, o la vecina. ¿Tú sabes? ¿Quién queda? La parte humilde, las personas mayores que ya, o que por alguna razón, algunos que tienen, pero un hombre de 60 años, un hombre joven aquí, pero en Cuba un hombre de 60 años, un hombre totalmente desgastado. Yo los tengo, amigos míos, mi hermano, un vecino, hermano mío. Me lo trajeron de Angola, le dijeron a la mamá, aquí está, gracias por todo y hasta la victoria siempre. Enfermito, pobrecito, sin medicina y sin nada. Ahí está, se quemó, desgastado. Tú sabes, no sé. Te estoy diciendo que ojalá, y voy a hacer todo lo posible, desde mi humilde posición, de todo aquel que se ponga en contacto con ustedes para que cuente su historia, porque aquí lo que sobra es historia. Lo que sobra es historia, de la manera que hayan salido de Cuba, no importa, inclusive de gente que todavía están ahí, que se quedaron ahí marginados, por la razón que sea, no pudieron salir, que hubieran tenido mejores posibilidades y más derechos que 20 sinvergüenza que hay aquí. Exacto. Pidiendo de la gracia del Señor, tú sabes, y pidiendo el oportunismo de toda la vida, que aquí los hay, Sí, aquí los hay. Son unos oportunistas, unos sinvergüenza y unos mentirosos todos y unos descarados. No quiero ser tan efusivo tampoco en la entrevista, tú sabes. Entonces, allí se quedaron muchos imaginados que posiblemente tengan entrevistas muchísimo mejor que las mías, o que la de tu mamá, o que la de Nino, o que la de Kimi, porque se quedaron ahí imaginados, comiéndose aquello, mira, sin mantequilla, sin leche y sin nada. Sí. Aquí por lo menos le echamos mantequilla, le ponemos una tostadora y nos lo comemos. Allí no es nada. Sí. ¿Sabes? Sí. Yo he visto videos fuertes de madres ya que no dan más, que a veces, bueno, y el niño a veces me ha quedado, ay, por favor, no me ponga esas cosas porque me da tanta rabia e impotencia porque lo veo, lo sufro, pero desde mi punto de vista ahora mismo yo no puedo hacer nada. Y es lo que decías ahorita, yo le mando $50 a mi familia, pero resuelvo el momento y después volvimos a lo mismo, se acabaron los $50, se acabó todo de nuevo, volvió la miseria. Es que nunca se fue porque ni con los $50 que le envías. No resuelves nada. Y hoy en día en Cuba no resuelves con 50, no, ni con 100. Nada. Pues estando mi hermano viviendo en Cuba, yo me acuerdo que un día me dijo que una docena de huevos le costaba, creo que me dijo que eran como 2,000 y pico pesos cubanos. ¿Quién gana en Cuba? Un médico. $2,000, 2,000 pesos, disculpe, cubanos. Un cartón de huevos. ¿Ya? Comprate los huevos y se acabó el dinero. Y el aceite, y el arroz, y el pan, que no lo hay tampoco, pero bueno, para ver si puedes resolverlo, es duro. Sí, es complicado. Es duro, y él lo que dice, el que está allí también posiblemente tenga mejores historias que las de nosotros, pero porque la situación, hoy en día Cuba ha estado mala siempre. Eso no vamos a vivir de expatrialidad. Cuba ha estado mala siempre. Que si en los 90 con el periodo especial, que si esto, que sé yo. Pero Cuba ahora mismo está en unos momentos extremadamente críticos. Bueno, porque también en este momento se le está dando con el palo de la escoba, por llamarlo de alguna manera, por la cabeza, para que sientan lo que es, pero de que siempre ha estado malo, siempre estuvo malo. Que me digan a mí, yo viví en Cuba, yo no era en Cuba, o sea, yo viví hasta donde uno dice bien, porque o sea, pero todo ahí nada, eso estuvo malo siempre, indiscutiblemente. Lo que pasa es que ya te digo, hay quien le tocó al principio, hay quien le tocó al mediado, hay quien le tocó en el 80, hay quien le tocó en el 94, y hay quien todavía no le ha tocado. Cuando le toque, yo te garantizo a ti, te aseguro, que va a pensar diferente, ¿tú sabes? Sí, total. A lo mejor nunca le toca, porque está tan pegado aquí a la vena alta de arriba que no le toca nunca. Le toca cuando se muera, después ya, tú sabes, ahí quedaron los hijos con su fortuna, y los sobrinos, y los nietos, y todos los sinvergüenzas, eso que, ¿sabes? Pero, nada, que le tocó, le tocó. ¿Sabes? Luis, y después de hablar un poco de tu historia en Cuba, de cómo preparaste el viaje, aquí vamos a cambiar como que 360 un poco la conversación. Nos quedamos en Guantánamo, pasamos para esa pregunta que no podíamos dejarla porque no se podía omitir. Te quiero preguntar, cuando ya tú llegas a Estados Unidos, a tierra de libertad, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no vamos a estar de expatrialidad también. Todo el que llega a los primeros años es difícil. La adaptación, es otro país, otro lenguaje, otra cultura. Cuéntame.
Bueno, a mí en realidad el cambio emocionalmente no fue tan brusco. O sea, yo venía preparado ya tenía, recuerda, tenía aquí a mis tíos, a mi mamá, a mis primos. O sea, yo no venía desamparado, ¿sabes? Yo llego y está mi mamá aquí, ya mi mamá me tenía todas las condiciones creadas, ¿sabes? Este gobierno todopoderoso, rápido, que yo llegué, era una niña, enseguida, pum, pum, un cheque para ti, un cheque para tu hija, encamínese, ayuda económica, como todo el que llega ahora, tú sabes, como todo el que llega ahora, que de verdad, que Dios bendiga este país todos los días. Que perfecto no es, aquí nada en la vida es perfecto, pero definitivamente tenemos mucho nosotros. Yo tengo mucho que agradecer, tú sabes. Un cambio, sí, obviamente impactante, tú sabes. Por ejemplo, la primera vez que fui a un mercado, mi mamá me llevó a... Y eso que yo conocía en Cuba, de 70, Quinta y 42, La Habana Libre, porque era un muchacho que me, tú sabes, tenía chispa de mes. Pero cuando tú llegas aquí y te llevas un pobre y tú dices, wow, esto es cosa. En aquel tiempo había una tienda que se llamaba Albertsons. Poco a poco se fue rodando al norte y desapareció, no sé si de arriba al alto. Cuando mi mamá me llevó ahí, te lo juro, por lo más sagrado, a mí se me salieron las lágrimas. Yo dije, a ver, María, por Dios, esto de cosas, o sea, wow, ¿qué cosa es esto? Y nada, me encaminé como todo el mundo, mi mamá me consiguió un trabajo, empecé a hacer mis papeles. Primero empezamos a hacer eran otros tiempos también, tú sabes. Eran otros tiempos, todo era más flexible, habían leyes que nos apoyaban mucho, no existía tampoco la situación que existe ahora, pero el cambio es brusco, definitivamente. El idioma, aquello fue, yo dije, Dios mío, nosotros íbamos, unos amigos allá, íbamos a la escuela de idioma, tú sabes, a estudiar idioma, para venir preparado, pero una cosa es good morning, good afternoon, y la otra cosa es... Todavía hoy, No, dígame. El idioma mío es de la calle, mi idioma no es de una escuela, o sea, yo hablo inglés, gracias a Dios Todopoderoso, pero no es un inglés. O sea, yo hablo contigo inglés, como dice, no, como tengo un amigo en día, dice, Luis, si yo hablo el inglés que tú hablas, papi, yo no hablo inglés, yo hablo inglés contigo porque tú estás botado, pero cuando yo me pongo con un gringo tengo que ponerme la pila porque... Pero sí, mira, uno sale por una razón. Y si tú le pones a esa razón todo lo que tú quieres, tus deseos, tus sentimientos, todo va fluyendo, tú sabes. Claro que es un cambio difícil. A mí no me impactó tanto, ya yo venía, ya la mente mía estaba enfocada en Estados Unidos, tú sabes. Mi mente no estaba, yo estaba enfocada, ya tenía a mi mamá aquí, mi mamá me hablaba claro, mi mamá nunca me engañó, mi mamá me dijo, papi, esto es al duro y sin guantes, y hay que venir, tú sabes. Te lo estoy dejando saber, mamita, tranquila. Y sí, es un cambio brusco para todos. Déjame decirte algo, para todo el mundo es un cambio brusco. Desde los que más pueden hasta los que menos pueden. O sea, yo, volviendo un poquito atrás, dejé a un amigo mío que lo tuve que dejar ahí por el dolor de mi alma, Carlos Castro. Tiene el apellido diabólico, pero no. Su papá era un hombre, wow, intachable. No solamente era el padre de ellos, era el padre de todos los amigos, nos daba consejos, un hombre anticomunista hasta donde nadie se imagina. Y ahí está Carlito, vino mucho después que yo con sus hijos. O sea, si hubiera venido conmigo, hubiera perdido a su familia, porque hay una realidad. Nadie quiere, pero hay que entenderlo. Cuando una familia se separa por 3, 4, 5 años, cosas pasan, la vida continúa, hay que seguir cargando la edad del brillante, hay que seguir cargando la java de papa, aquí hay que echar para adelante. Yo te podré mandar allá $100 para que tú sobrevivas, pero ¿quién te pasa la mano cuando te duele el codo? Tú sabes. Y entonces, toda la vida no se trata de mandarle dinero a la familia. O sea, por eso te digo que se pierden muchas cosas, se pierde la familia, se rompe todo, o sea, todo se rompe, todo. Es como si te cogieran a ti la mitad, te cogieron con un machete, te picaron la mitad y la mitad, tú sabes, se quedó aquí la otra allá. Oye, eso es difícil. Sí. Pero uno sabe a lo que viene. ¿A quién le choca más? Al que viene soñando con que esto es Disney World. Tú sabes, bueno, vamos para Disney. No, esto no es Disney, papi. Disney está ahí.
pero tú sabes, no es todos los días ni todas las semanas. O sea, hay que venir a trabajar, hay que venir a educarse. Es otra mentalidad, Sí. hay que venir a educarse. Yo le sugiero a todo el mundo, sobre todo a las nuevas generaciones, que no es lo mismo que alguien venga con 20 años de vivir la revolución a que alguien venga con 40 o 50 años de vivir la revolución. Tú sabes, el cerebro es más lavado, más inyectado, más desbaratado, más todo. Señor, este no es el país de nosotros. Tiene sus reglas. Nos pueden tratar como amigos, pero también nos exige respeto. Tú sabes, nos puede dar la mano, nos puede dar la ayuda, pero también nos exige que contribuyamos con, tú sabes, con la sociedad que vivimos. Si no nos gusta, vámonos. Este no es lo nuestro, tú sabes. Fácil no es nada. En la vida, lo que tú veas fácil, yo te sugiero, te recomiendo, darle la espalda y salir corriendo. ¿Sabes? Porque detrás de eso que es fácil, algo te va a tocar desagradable. Lo digo yo. No llevo 15 días aquí, llevo unos cuantos años y he viví 30 años en la jungla, allá abajo. Yo ahora mismo vivo en una ciudad totalmente apartada del mundo. Para yo hablar español donde yo vivo ahora, tengo que hablar con mi hija o llamar a mi mamá por teléfono. Aquí no hay un cubano. Cosa de lo que yo, por alguna parte, me alegro, porque ya yo estoy retirado, ya yo vivo apartado del mundo, ya yo lo que quiero es ver a las matas, echarle agua a mis matas y ver el sol por la mañana y el sol por la tarde. Yo vivo como si estuviera en un Honda anciano, un asilo, aislado del mundo, ¿sabes? Pero es difícil, definitivamente es difícil, claro. Todo cambio trae consigo, como dice el... Wow, me voy a adelantar, pero tengo que decirlo. Todo cambio trae consigo, como dice el hipócrita, indeseable, tremendo autor y compositor y cantante Israel Rojas, que todo cambio trae consigo una gran responsabilidad. Esa es la mía. Bueno, a ver, hay que ver, desde que usted se levanta en Cuba también tiene la responsabilidad, salir a buscar la leche, el pan, a ver si el techo de la casa no se te cayó, ¿sabes? Sin haber cambio. Ahí no hay cambio ninguno. Pero nada más que levantarse es una gran responsabilidad, ¿sabes? Y aquí pasa lo mismo, ¿tú sabes? Sí. Wow. A veces me voy, ¿tú sabes? Perdóname. No, está bien. Expresa todo lo que quieras, suelta todo lo que quieras. Es el objetivo también de esta conversación. Tengo como una guía de preguntas porque es que también me gusta llevar como una secuencia para que si se nos queda algo sea algo bien poquito. Pero sí, no te preocupes, todo lo que quieras decir, todo lo que quieras soltar, todo lo que tú quieras expresar. Acuérdate que estás en un podcast que se llama Sin Control, que hablamos sin censura. Y nadie de lo que quiere, a veces personas no quieren decir algo porque, y si un día me tocara ir porque me ha tocado escuchar esto. No, es que yo no, porque, y si un día voy a Cuba, en serio. Y entonces te digo, no, sé tú. Mira, me decía... César te tiene otra pregunta. Dime. Sí, tengo una última. Sí. ¿Qué mensaje tú le tienes para el gobierno de Cuba y para la gente que está en Cuba ahora mismo? Wow. ¿Qué mensaje le transmitiría al gobierno de Cuba? Wow, puedo dividir ese mensaje en dos o tres específicos. Mira, sí, hace muchos años le envié a través de mi papá, que es el mayor dolor que yo cargo con la situación de Cuba, el no haber podido volver a abrazar a mi papá una vez más. Se me fue como se me han ido amigos. Hace poco acabo de perder un gran amigo mío que hablábamos por teléfono casi todos los días. He perdido otros amigos. Hace muchos años le mandé con mi papá una carta al irónico llamado poeta diabólico Silvio Rodríguez. Ojalá y de alguna manera este pequeño mensaje llegara a Silvio Rodríguez. Silvio, ¿puedo hablarle directamente a él? Claro, sí, ¿verdad? Sí, lo que tú quieras. Silvio, mi nombre es Luis Santiago, hijo del pintor que en un momento dado te pintó los carros. Cuando tú apenas comenzabas con un Lada 2107 o 2105, algo así. Y le pedí a mi padre, consciente él,
de que yo amaba tu música, que toda una vida fui un fanático tuyo, gracias a un amigo mío, Manolito, que vive ahí en Miami. Y para que veas que no te engaño, guardo conmigo, porque no lo voy a romper, no lo voy a botar, porque voy a seguir siendo admirador de lo que tú cantas, ¿está bien? De las letras de tus canciones, ni tan siquiera de ti. Mira, de hecho me compraste una guitarra que para tu mayor conocimiento le puse el nombre del sello discográfico tuyo, en honor a tu música. Le puse Ojalá, porque como yo no sé tocar guitarra, me tomo 2 whisky, toco guitarra, cuando me tomo whisky la toco igual que tú sabes. Y canto tus canciones y me hacen llorar y me hacen... ¡Qué lástima! ¡Cuánta lástima yo siento por todo lo que tú le has hecho en traición al pueblo de Cuba, hijo mío! Hijo mío no, porque tú no puedes ser hijo mío, ni amigo mío tampoco. Irónico, autor. Mi mamá me llamó el otro día y me dijo que te habían condecorado con una KM. Yo dije, wow, se volvió loco el hombre, qué bueno, le va a caer a tiro a Yascanel y a toda su gente ahí. Se llenó de valor el tipo para limpiar su, si le queda algo de ética y de principio, para limpiar su imagen, le va a caer a tiro a toda esa gente. Ya vi que no. Yo te sugiero, te está hablando un fanático tuyo que guarda tus discos, escucha tu música y te respeta como autor y cantante. Como ser humano me provocas un asco tremendo que hasta donde tú no te puedes imaginar. Señor mío, métete un tiro. Es lo mejor que tú puedes hacer con esa carne. Métete un tiro y será la única manera que tú puedas limpiar el pedazo de reputación que te queda. No existe otra manera. Silvio Rodríguez, ¿qué daño tú le has hecho a la humanidad? Poniéndote a favor de todos los delincuentes esos que te hicieron la vida también en yogur cuando empezaron. Porque no engañes a nadie, yo soy contemporáneo contigo, ¿está bien? ¿Qué daño tú le has hecho al mundo? Dicho sea de paso, al mismo Israel Rojas. Por la fe, que no te escapa, yo tengo tu disco aquí, claro que tengo tu disco porque indiscutiblemente tú escribes. Yo le digo a mis amigos que tú le robaste el lápiz a Silvio. De verdad. El tipo se te durmió con un trago de vino, le robaste el lápiz, tú escribes que Dios te bendiga todos los días por eso. Pero cuando tú abres la boca para hablar, eres lo más indeseable que hay en la faz de la tierra. Tan vulgar, tan déspota y tan sucio, tan bajo, cuando te pones en contra de todo ese régimen que te hizo vivir a ti como un perro, a ti se te olvidó. Pues cuando tú cantas la canción de la zanja, con la cual yo me identifico mucho, yo soy nacido y criado al lado de una zanja. Cuando Israel Rojas compone esa canción, a mí lo único que provoca es llanto. Me aprendí la canción de memoria. Pues ahí te va el mensaje de Israel, el mío. No seas tan descarado, amigo mío. Es un poco de dignidad. Ustedes que tienen el micrófono global, porque ustedes hablan en donde quieran. Defiendan un poco la integridad de ustedes. No sean tan sinvergüenza, tan oportunistas y tan descarados, que lo único que están haciendo es contribuyendo al daño de la familia cubana. No están haciendo otra cosa. Para los gobernantes, basta. Por favor, basta. Cojan todo su dinero, móntense sus aviones y desaparezcanse para donde les dé la gana. Ustedes no se dan cuenta que después de tantos años ustedes no han logrado absolutamente nada. Y para el mundo, ¿qué te puedo decir, César? Para el mundo que entienda que tanta gente aquí, en Canadá, en Italia, en Francia, en España, en Alemania, en África, en Haití, tanta gente no puede estar equivocada. Desde lo más profundo de mi corazón, el mundo que vea este mensaje, que entienda que tanta gente no puede estar equivocada. Gracias, César, por tu entrevista. Gracias, Gladys. Y qué bueno que pude superar las emociones, porque hablando ayer con mi hija, arrufó mi niño a llorar como un muchacho. Bendiciones, que Dios me los bendiga con el podcast de ustedes, que todo les salga bien. Y nada, gracias por la oportunidad de contar una simple de tantas y tantas y tantas y tantas historias. No, de verdad, un momentico porque estoy emocionada. Yo te quiero de verdad agradecer a ti el momento, tu historia
tu historia, todos esos sentimientos que guardas o que guardabas, todo lo que se siente, que lo sientes. ¿Qué es lo que decía? No tantos cubanos podemos estar equivocados. Hay tantos fuera de Cuba que salieron y volvemos a lo mismo. Quizás no la misma razón, pero sí esa razón está conectada a la causa, a la misma causa. Porque economía es por el gobierno. La educación es por culpa del gobierno. La salud es por culpa del gobierno. Todo viene de esa raíz. Es decir, las ramas de ese árbol. Salí, sí, porque mi esposo se fue. ¿Pero por qué se fue tu esposo? Tu esposo se fue buscando un futuro mejor para ti y para tu familia. ¿Y por qué? Porque sabes que en Cuba no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Por el gobierno. Entonces, no es fácil. Y yo de verdad quiero agradecerte a ti, de verdad, por apoyarnos, porque eres nuestra segunda historia. Y ojalá mucha gente se identifique, la escuche, la sienta, porque no es justo olvidar tanta historia del pueblo cubano, tanta historia, tantos del por qué yo me fui, por qué estoy aquí y no me he ido por la razón que sea, pero tengo historia igual. Esas mismas madres que están guapeando en Cuba por darle alimentación a sus hijos, por ver cómo lo pueden llevar a la escuela el otro día después de estar una noche entera sin corriente. Yo he visto videos de niños durmiendo en las aceras de las casas. ¿Tú crees que es inocente? Tiene ganas de levantarse de ahí y ir para una escuela sin condiciones, igual. Una escuela sin condiciones. Porque he escuchado a mamás que los han tenido que ir a buscar a sus niños al mediodía porque no tienen almuerzo para darle a los niños en la escuela. Pero todavía estamos hablando de cosas que todavía son humanamente posibles de darle, ¿sabes? Bueno, vamos a aguantar. Cuando tú hablas de cosas inclusive mucho más profundas de las que no hemos hablado, porque mira, no nos alcanza el podcast en horas para contar. Cuando nos ponemos a contarle la historia de los vecinos, pero cuando tú vas más allá y tú ves programas, mira, César, te voy a recomendar un par hay unos muchachos que viven en Canadá, que Dios los bendiga todos los días. No son como Nino y como yo, que somos dos reparteros que no llegamos ni tú sabes. No, son muchachos estudiados con el más llamado proceso evolucionario, profesionales todos. Tienen un programa que se llama El Toque, que no hablan bobería. Hay un muchacho que se llama Eloy Viera, que es un abogado de profesión. Hay otro muchacho que tiene apellido Ulloa, hay otra muchacha ahí que tiene que ser de la manera que hablan, que te ponen los documentos, son muchachos profesionales todos. Cuando tú ves lo que se habla ahí y te hablan con documentos, con archivos, con información, con números, cuando tú ves las historias de los presos cubanos, cuando tú ves los muchachitos esos que están presos ahora por cualquier cosa, por decirle en un teléfono cualquier cosa, pues no, por amor, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Tú sabes, papá? ¿Hasta cuándo? Y te voy a decir más, hay personas en Cuba que han estado 10, 15, 20 años presos y no quieren salir de Cuba, tú sabes, y que nada más que salen en el momento equivocado o en el lugar equivocado, diga, para esto otra vez, o sea, digo, mi hermano estuvo años preso, tú no tienes idea. Mi hermano, ¿y qué? Mi hermano no era mi hermano, sencillamente era alguien que no simpatizaba con los locos, tú sabes. Y el caso mío, hay que mandar la foto, o sea, por estupideces, ellos se ensañan con quien le da la gana a ellos, entonces, ya es el momento. Y el caso de nosotros sí es triste, pero es leve. Cuando tú ves el caso de la familia de los que están presos en Cuba, por decir sencilla y llanamente, ¿hasta cuándo es esto? Mira qué fácil. ¿Hasta cuándo es esto? No, preso 10 años. Muchos han salido, pero otros muchos no. Tú sabes. O sea, por eso te digo, cuando yo veo el programa de este muchacho de este que estudió cibernética, Eliezer Ávila, que habla con propiedad, con argumento, con el pechito ha viajado a la mitad del mundo buscando información, aprendiendo. Oye, un poco más de respeto para ese muchacho. No se jarte la boca de decir lo que se le ocurra decir en contra del muchacho. Porque también hay gente que abogan en contra de estas cosas buenas, tú sabes, para manchar la imagen de todo aquel que tiene un buen propósito. De una manera u otra, tú sabes. Todo el mundo no tiene la misma manera de hacerlo. Hay quien lo hace, en el caso que te comenté, de ahora que Juan Manuel Cao, que es un
periodista de prestigio de tantos años, quien yo sigo, no soy amigo de él, no lo conozco, pero lo respeto y lo valoro, porque el hombre se faja todos los días y no tiene necesidad de eso, vamos a ponerlo un profesional, ¿tú sabes? Pero nada, se metió y hasta que él no vea su país libre, él no va a parar. Mi respeto, porque es un hombre que habla bobería y te lleva ahí a personas que han estado presas 5, 10, 15, 20 años. El hombre que estamos hablando, señor. O sea, cuando tú ves todas esas cosas, tú dices, Dios mío, el caso mío, de verdad, el caso mío hace falta dejarlo para el último de la cola del pan, porque hay casos que realmente, de verdad, hace falta que el mundo conozca. Pero qué bueno que están ustedes, que tú sabes, el otro día le dije a mi hermano que vi un postcard del hijo o el hermano del dueño de la finca de Maicinicú. ¿Tú llegaste a ver esa película? El hombre de Maicinicú. Una película del proceso histórico revolucionario. Se enfocaron en el aspecto de Cabo Delgado, el hombre de Maicinicú, que era el espía dentro de las fuerzas que estaban contrarrevolucionarias, que estaban tratando de, ¿sabes? Pero no hablaron de los que realmente dieron su vida en aquel momento. Y como eso, te digo, ¿sabes qué? La historia de nosotros es un pedacito de tantas historias que todavía están ahí guardadas, que de repente nadie las escucha o sabrá Dios, tú sabes. Una vez más, gracias a ustedes, no se detengan, sigan haciendo lo están haciendo muy bien, obviamente, tú sabes. Sigan avanzando, ponle César, you can do it, ¿sabes? You can make it happen. Felicidades y gracias a ustedes también por la oportunidad, porque esto ayuda a uno a aliviar, a que el alma se refresque con tantas cosas comprimidas dentro, ¿tú sabes? No, muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco un montón su tiempo, su historia, todo el material que también nos brindó, que será puesto aquí también. Y nada, ojalá un día nos podamos conocer también en persona. Se lo está diciendo el niño hoy, que un día vamos a Miami, quiero conocerlo, porque de verdad vale la pena. Y cuando me dice que su historia o como la de otros queda, no, todas son importantes. Y es prohibido olvidar cada historia de cada cubano en Cuba. Es prohibido, no podemos olvidar lo más mínimo que aunque no le den importancia, no, pero a mí el gobierno no me molestó en nada. Sí, en algo te molestó, porque el día que tú no tenías un huevo para ponerle a tu hijo en la mesa, eso ya es una molestia. Que no te tocaron Por eso te digo que para mí también representa una linda oportunidad que ustedes abran esa ventana, tú sabes, para que el mundo conozca una más de tantas, millones. Sí. Y sí, ojalá podamos tener la oportunidad de tener otras historias. De verdad es el objetivo. La van a tener. Es eso. La vas a tener. Ojalá Dios permita. Es eso. La vas a tener. Que el mundo conozca las historias que todavía no se conocen, por muy sencillas o poquitas que quizás crean que sean. Todas las historias son importantes. Todas. Y una vez más, muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, muchas gracias. A ustedes, bendiciones. Gracias, César. Un placer. Bendiciones, amigo. Gracias. Bueno. Terminamos. Ya, gracias por todo. Y ¿Todo bien? a la una lo vamos a poner, a la 1 de la mañana. Historias como estas nos recuerdan que la esperanza puede ser más fuerte que el miedo, que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el ser humano es capaz de aferrarse a algo invisible y seguir adelante. Hoy no solo escuchamos un testimonio, escuchamos una vida marcada por el valor, por el sacrificio y por un sueño que no se rindió. Gracias por acompañarnos en este viaje, por escuchar y sentir. Si este episodio te tocó, compártelo porque estas historias merecen ser escuchadas. Esto fue Sin Control Podcast.